detrás del asesinato de Kirillov y qué impacto puede tener en la dinámica del conflicto? Lo primero que hay es evidente, es lo que llamamos acá manotón de ahogado. O sea, es una última esperanza, una última actitud con la idea de conseguir torcer un rumbo que ya se define. Yo entiendo que hay mucha gente que todavía cree la propaganda occidental, pero creo que la situación está bastante a la vista, ¿no? Nosotros estamos en un punto donde se está complicando demasiado para Occidente la cuestión ucraniana, independientemente de lo que cada uno en lo personal crea y quien tenga razones. Hay una cosa bastante clara, es Rusia está aumentando la presión, va avanzando cada vez más hacia Kiev, porque en definitiva lo que está haciendo es cercando a Kiev por el sur, pasa al norte, está expulsando en Kursk, y los ucranianos con Zelensky además se encuentran en un panorama complicado por la llegada de Trump, que en sus primeras, podríamos decir, consideraciones públicas, está dando señales que no son favorables a Ucrania. Básicamente, lo mínimo que va a suceder es que lo va a presionar para que negocie Zelensky, y los rusos no están de ánimo para negociar. O sea, Zelensky tiene sus días contados, y bueno, en estas circunstancias hay que hacer algo que cambie el destino ya manifiesto. Entonces, ¿qué es ese algo? Bueno, pueden ser varias cosas. Puede ser intentar invadir un resto del territorio, un sector del territorio ruso, como sucedió en Kursk, y ahora se habla que están juntando tropas, que puede pasar lo mismo en Bryansk, o no saben bien dónde, pero esperan en las proximidades un nuevo intento de invasión, una nueva invasión ucraniana, por la acumulación de tropas que mencionaba antes. Y esto tiene que ver con el tema de, bueno, juntar argumentos para sentarse a negociar algo con Rusia, que ya no es una victoria, ya no es que Rusia simplemente se vaya del lugar, sino la propia subsistencia. Pero Rusia parece que está decidida a que esto no suceda. Y en ese marco es que se producen atentados terroristas. Y creo que no puede ser calificado de otra manera, porque un hecho de guerra no es un atentado en una capital de uno de los países, porque si utilizaríamos esa fórmula, porque yo también me anticipo a lo que van a decir, va a haber más de uno que nos va a decir, no, pero en realidad Rusia está en una situación de haber invadido a Ucrania, entonces los ucranianos tienen derecho a defenderse y a hacer lo que sea necesario. Bueno, la realidad es que es mucho más compleja que esto. Y uno tiene que remontarse al pasado. Por lo tanto, toda esa realidad compleja que mencionábamos termina por precipitar una acción como es esta, que es atacar un general importante ruso en Moscú, con la idea de presionar, generar terror, dar ánimos a sus propias tropas de que también nosotros podemos hacer daño. Y el resultado de eso, bueno, va a ser seguramente un nuevo retroceso que van a sufrir los ucranianos cuando Rusia haga su represalia. El asesinato de Kirillov ha generado sospechas y tensiones en el contexto de esta guerra híbrida que venís señalando, ¿sí? Ahora, ¿qué impacto tiene este asesinato en la percepción interna, ¿no? Porque eso también es muy importante, y externa, de la estabilidad rusa. O sea, podría interpretarse como un intento de deseos de actores occidentales. Parte de esto es crear malestar en Rusia, presionar a Rusia, hacer que Rusia pierda los estribos, básicamente, que Putin entre en este juego de sanciones, de ojo por ojo, que es en definitiva lo que quiere Ucrania para conseguir estar en una posición de negociación con el apoyo de Estados Unidos, con Trump detrás. Esta situación no es fácil que la consigan, por eso es que apuntan a esta cuestión.
apuntan a dar un golpe de estas características. No me parece que esto, a pesar de todo, consiga, por eso es en general lo que se está especulando mucho, una reacción de Rusia aplastante. Yo creo que Rusia va a devolver el golpe, lo va a devolver golpeando algo estratégico en Ucrania, pero va a resistir la tentación porque evidentemente hay conversaciones entre Putin y Trump está dando señales públicas de ir para atrás en la cuestión de Ucrania, de no querer enfrentar a Rusia, y Putin entiende el mensaje y sabe que en realidad son los enemigos de Trump que están tratando de ponerlo en una situación donde no pueda hacer ese retroceso. Entonces ese es el punto, creo que donde están situados hoy. No creo que Putin ceda a esa tentación porque sabe que es el objetivo que tienen, ¿no? Que dé una excusa para que no se pueda producir el plan de retiro de apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Por eso hay que entender, creo que a Estados Unidos como un lugar donde cohabitan dos facciones de poder con distintos proyectos. Cuando uno habla de Estados Unidos, más como hacer alguno el imperio y todo, en realidad no está diciendo nada. Estados Unidos tiene muchas posiciones diferentes, internas, enfrentadas a veces entre sí, que son necesarios diferenciarla. Y lo vemos claramente acá. El mundo se está viendo al borde de una guerra termonuclear, en realidad por una diferencia interna en Estados Unidos, básicamente. ¿Cómo encaja el asesinato de Kirillov en esa estrategia occidental de guerra híbrida contra Rusia? Y si es un nuevo escalón en la escalada de este conflicto, ¿cuáles serían los límites? ¿Cuántos escalones tiene esta guerra, ¿no? ¿Cuánto más podría... ¿Cuántos peldaños más hay que subir? Exacto, ¿cuánto más hay que escalar hasta llegar a un punto, no te digo definitorio, pero a punto de explotar, digamos, el tema? Parte de lo que consta en la estrategia de guerra es precisamente en conseguir que no sean visibles las cartas. Si vos sabés hasta dónde va a ir Rusia y dónde va a explotar, depende de tus intenciones, sabés hasta dónde podés ir y hasta dónde no. O si tenés que sobrepasar eso para conseguir tus resultados. Yo creo que Rusia, como te decía, va a tener mucha paciencia más de la que va a tener a partir del 20 de enero. A partir de la llegada de Trump al poder, va a esperar, me imagino, un tiempo prudencial y va a aguardar que Trump vaya poniendo bajo su control a todos los elementos díscolos, los elementos rebeldes. Van a intentar sabotear este proceso. Lo que estamos viendo, como vos lo insistís, es el sabotaje de un proceso que pueda tender a la paz. Trump no va a imponer la paz, creo, no tiene tampoco forma de hacerlo. Lo que sí puede hacer es decir, bueno, arréglense, yo me retiro y que Europa se haga cargo de este problema. Y ver si los europeos tienen cómo hacerse cargo de una guerra contra Rusia por sí solos, porque ellos siempre están amparados en la sombra de Estados Unidos. El límite a eso, y el límite sería, por ejemplo, el uso de un arma nuclear, que Ucrania pueda utilizar, tiene como hacerlo, un arma sucia, es decir, poner material radioactivo dentro de un arma, un explosivo, volar eso en una ciudad rusa importante y contaminar a cientos de miles de personas. Eso es algo que Ucrania sí puede hacer y eso es algo que imagino que rebalsaría el vaso y que habría que ver a quién responsabilizaría en ese caso Rusia. Yo creo que Putin hoy el principal problema que tiene es contener a quienes dentro de su propio espacio dicen, bueno, esto no se puede seguir tolerando y nosotros tenemos que terminar por destruir el régimen de Zelensky. Eso es un tema importante y otro tema importante es que en general se pasa por alto quién va a negociar una paz por el lado ucraniano.
Lo que está sucediendo ahora digamos, los efectos colaterales, porque la población no sé cuánto más va a aguantar que mueran ciudadanos rusos dentro de su territorio, ¿no? Porque una cosa es en No, combate. sí, yo lo entiendo, pero estás a menos de un mes a un mes de la asunción de Trump. Bueno, Entonces vamos creo que aguantemos un mes a a como de ver. lugar, sabemos todos que son provocaciones, lo saben los rusos, lo saben los partidarios de Trump, tengan paciencia, hacemos lo que podemos nosotros. Vayamos Creo a, que están en ese punto. Vayamos a Trump entonces. Él declaró que si vuelve a la presidencia, ¿no? En su momento y hace poco, podría poner fin a la guerra en Ucrania rápidamente. ¿A qué se refería con esta afirmación? Porque sería solo una salida negociada, un cambio drástico en la política estadounidense hacia Rusia y Ucrania. A Zelensky también creo que no está invitado para la asunción de su presidencia. Dijo que si quiere ir, puede ir. ¿Qué podría decirme de este tema? Yo creo que es una frase de campaña. Estas cosas no se desarticulan en 24 horas. Lo que sí él puede tener es un plan que presente tal vez en sus propios términos, en esas primeras 24 horas, porque es algo que ya tiene que estar negociando con Putin y que se podía llegar a firmar si hay un acuerdo. ¿Cuál podría ser el acuerdo? Bueno, que Estados Unidos se retire del apoyo a Ucrania o que haya un gradual retiro del apoyo a Ucrania y que Rusia ponga algunos límites en lo que va a reclamar. Yo creo que no es fácil la negociación porque Putin necesita, y además lo necesita internamente, necesita conseguir por lo menos Odessa, cerrar la salida al mar, porque si no el problema, los rusos están convencidos que se les va a repetir una y otra vez, es solo cuestión de tiempo para que vuelva y que vuelva con más intensidad. Entonces necesita hacer eso, necesita reemplazar a ese gobierno absolutamente hostil de Ucrania por un gobierno que sea más amigable, que al menos sea neutral. Pero esto era algo negociable, yo creo que al principio. Hoy, después de todo este esfuerzo de guerra, no sé si Putin se va a contentar con un gobierno neutral, va a querer un gobierno amigo. Eso es casi seguro, yo te diría, ¿no? O sea, sería un error por parte de Putin aceptar algo intermedio. Creo que además algún acuerdo ya en marcha, algún principio de acuerdo debe haber, porque Trump ha dicho eso, de que va a retirar, lo ha dicho muchas veces, que él no va a garantizar la seguridad de Ucrania, ha dicho nuevamente, y además que no ha invitado básicamente a Zelensky a su asunción, lo cual no es nada más que un gesto, ¿no? Pero es un gesto, un simbolismo que es importante y que debemos tenerlo en cuenta. Hacer este tipo de declaraciones es un preanuncio de, bueno, pues se te cortó la financiación, ni siquiera te invito a mi asunción. Entonces, ojo con ese tema, ¿no? Zelensky, él enfrenta un desgaste político y militar, mientras la ofensiva ucraniana no logra sus objetivos, más allá de que la prensa occidental lo quiere presentar de otras maneras, ¿no? ¿Vos crees que el apoyo de la OTAN a Ucrania empieza a mostrar alguna fisura? ¿Podría la fatiga occidental acelerar el fin de este conflicto? Yo creo que la OTAN ya no puede con su alma. Ese es el problema más grave que tiene. O sea, la OTAN está llegando al límite de sus capacidades y buena parte de esas capacidades reposan en las que tiene Estados Unidos, que a su vez tiene otros enemigos, porque tiene un Israel que va a intentar controlar a Netanyahu, pero hasta ahora se ha mostrado bastante complicado. Tiene un Erdogan que es socio de la OTAN, que va por libre, que hace su política, independientemente de a quién perjudica o no. No han conseguido alinear a la India, que la India sigue jugando libre, y encima tienen como enemigo declarado a China. O sea, tiene demasiados problemas Trump como para considerar que tiene un futuro fácil, de alguna manera, ¿no? En esas condiciones, Trump necesita recomponer el poder adquisitivo de los estadounidenses, que ha ido mermando con el tiempo, pero también necesita desarrollar la industria.
Hoy Estados Unidos prácticamente todo lo que produce lo hace fronteras afuera. Necesita detener el conflicto interno, las dos visiones que separan al país en dos. O sea, hay demasiadas cuestiones pendientes en el medio como para quedarse en un conflicto que le va a demandar muchísimos recursos, siempre y cuando además no derive en una escalada mayor que termine en una guerra nuclear. Entonces yo creo que Estados Unidos está cansado de ese conflicto, por lo menos el Estados Unidos de Trump. Y Europa, ustedes no sé si están siguiendo las noticias sobre Alemania. Alemania está al borde del desastre. O sea, esto se lo anticipamos cuando supimos lo del Nord Stream, cuando lo voló el propio Occidente. Alemania en ese momento había renunciado a su futuro. Y bueno, y hoy estamos viendo eso. Hoy Alemania ha renunciado a su futuro. Alemania está cayéndose y atrás de ello está arrastrando Europa. Entonces, cuando vos estás en declive, cuando Estados Unidos no tiene interés, cuando Alemania se enfrenta a un futuro extremadamente complicado, cuando a Francia no le sobra demasiado, cuando la Unión Europea en general cruje, ¿cuál es la posibilidad de seguir sosteniendo una guerra encima contra Rusia? O sea, sí, la guerra puede ser la salida para tratar de dilatar el proceso de recambio interno que debería haber. Bueno, pero estas cosas suelen muchas veces salir mal. El rol que juegan las declaraciones de Trump que hablamos, ¿no? Y el debate interno en Estados Unidos sobre el futuro de Ucrania. ¿Es posible una ruptura entre los intereses estadounidenses y europeos en este conflicto? Si bien algo mencionaste a un principio que dependía un poco de la decisión de ellos, pero digamos que mantiene una relación tensa en este aspecto. Sí, pero no solo en lo militar. El problema es que Trump además, bueno, va a seguir la política que ya había iniciado Biden de llevarse las empresas europeas, pero Trump además viene con una política de poner aranceles que la sigue resaltando. Los aranceles no son solo contra China, son contra todos los que le exporten a Estados Unidos. Entonces por eso yo hablo del panorama negro de Alemania, que además de no producir hoy a valores que podían ser competitivos, y al tener en el futuro toda la complicación de una hipotética guerra con Rusia, se encuentra además con dificultades para acceder al mercado estadounidense, porque eso es lo que va a terminar pasando, porque Trump lo que está sacrificando a la Unión Europea para defender a Estados Unidos. Ese es el meollo del tema. O sea, el barco se hunde, bueno, salvamos lo que podemos, que es lo nuestro, y los demás que se arreglen. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, no es la primera vez que lo hace. Le soltó la mano a Vietnam, bueno, ¿por qué no se la va a soltar a Europa? Está bien, porque significa otra cosa más pesada, porque en algún momento esto a Estados Unidos lo va a debilitar, sí, pero por el momento es la única solución ante la inminencia de la crisis que hay. Acá todo el problema es entender que Estados Unidos está en crisis y que Occidente está en crisis. Si seguimos negando esto y creyendo en que Estados Unidos y Europa están florecientes. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, empezando a tener noticias de los problemas que tiene Nissan. Se está empezando a desmantelar la industria japonesa de autos. El primero, Nissan, ya empezó con grandes dificultades. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo un recambio en el mundo. La historia del mundo ha sido esta. Surgen potencias y caen potencias. Japón tuvo su momento y bueno, ahora los mercados que antes ocupaba Japón lo empiezan a ocupar otros países y esto empieza a significar un problema que además se agudiza con problemas de natalidad, de envejecimiento de la población y carreras armamentísticas que Japón debería preguntarse por qué las hace. O sea, cuál es el interés en chocar con su principal socio comercial, que es China, porque Estados Unidos se lo pide. Bueno, ese es el problema. Tenemos gobiernos, como decíamos el otro día, que no gobiernan en los intereses de sus países, sino en los intereses de una élite internacional que tiene un programa diferente. La OTAN parece haber reforzado la presencia militar en Europa del Este como respuesta a Rusia, ¿no?
esta expansión es realmente una estrategia de defensa, estamos ante una provocación calculada para extender la guerra y debilitar a Rusia, para endeudar a Europa, para mantenerla más cerca. Trump no quería en su momento seguir apoyando o reforzando la presencia militar y exigía un pago a cuenta de esto, ¿no? La OTAN lo que está haciendo es siendo la herramienta para el desgaste a Rusia. La guerra en Ucrania es en realidad un intento de desgastar a Rusia. El problema es que no ha salido, creo, como estaba en los cálculos. O sea, se intentaba desgastar a Rusia para después quebrarla, fracturarla en distintos estados y esos remanentes arrojarlos contra China. Bueno, esto parece que no está sucediendo. Rusia está consiguiendo sostener la pulseada en Ucrania y no solo sostenerla, sino ir ganándola. Reveses temporales, como puede ser lo de Siria, pero en líneas generales la situación rusa es estable por el momento y es más preocupante la de los países occidentales. La OTAN cumple esa función, ahora trata de armar otros frentes y no dejar que Rusia respire tranquila y se concentre en desarrollarse, aunque indirectamente yo creo que se están equivocando de táctica, porque el problema es que los rusos tienen algo que es parecido al de los argentinos. Vos los dejas solos y se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos porque más allá de lo que mucha gente cree que no, porque Putin tiene una gran dictadura, no, Rusia es un problema, el problema que tiene Rusia es que no se pueden poner todos de acuerdo en lo mismo, hay muchas discusiones, muchas corrientes ideológicas distintas, muchos intereses cruzados. Pero cuando vos tenés un enemigo externo, cuando a vos te bloquean desde afuera, fuerzan la unidad. Entonces, finalmente, los sectores más nacionalistas que quieren desarrollar la industria propia, que quieren desarrollar la industria de defensa, que quieren unas fuerzas armadas poderosas, están diciendo, ven que teníamos razón, que con Occidente no se puede hablar. Hoy ya no fabricamos ahora en Rusia o empezamos a cambiar de socios occidentales por otros orientales o de otros lugares por cuestiones ideológicas. Lo hacemos por necesidad, porque como dijo Putin, si no usamos el dólar es por culpa de Estados Unidos que nos prohíbe usar el dólar. Bueno, dada esa circunstancia pasa lo que pasa, ¿no? Rusia termina por jugar en ese campo que es el que más le conviene, que es el de ser víctima de una agresión de la OTAN. Entonces, yo hasta dónde me parece buena idea la presión de la OTAN, yo creo que es más efectivo el abrazo, como han hecho, por ejemplo, con Cuba, el abrazo cultural. Es cuando Occidente es amigo y te inunda con ONG. El problema fue que Rusia no permitió la inundación de ONG, las empezó a combatir porque vio cómo venía la movida. Pero Occidente, la gran fuerza es la desestabilización interna. El ataque frontal, armado, lo único que termina haciendo es que los rusos se armen más. Se preparen para eso. Kirillov, quien claramente tenía vínculos estratégicos y conocimiento crítico en Rusia, ¿qué revela su asesinato sobre la capacidad de los servicios de inteligencia occidentales para operar dentro de Rusia? Creo que ahí cada vez que sucede algo así deja como un vacío, ¿no? Deja como, esta Rusia impenetrable a los ojos de muchos y suceden estas cuestiones. ¿Hay alguna vulnerabilidad en la seguridad interna? Bueno, es manifiesto que sí. O sea, podía ser mejor, se puede tener una seguridad al 100%, y bueno, eso es otra pregunta. Tal vez nunca se pueda, cuando uno está en guerra con algo como Occidente, poder cerrar todas las puertas a este tipo de acciones. Pero la realidad es que Rusia tiene eficiencia, pero bueno, nada es 100% seguro. Y lo que hemos visto es que precisamente Occidente tiene esa capacidad. Lo que no sabemos es si Rusia tiene la capacidad opuesta. No sabemos si Rusia tiene agentes en Estados Unidos o en Londres para hacer un atentado de esta magnitud. Sabemos que lo puede hacer con un misil, pero a escondidas, como suele hacer Israel o como hace el Reino Unido, o como hacen los propios Estados Unidos, es una duda. La operación que hicieron revela que llegaron al corazón de Moscú y pudieron tomar algunas medidas que son una alerta.
Hay tres hipótesis que hoy están manejando por esta cuestión. Una tiene que ver con que que los ucranianos han puesto, o sea, expliquemos para que se entienda por qué digo esto. Aparentemente explotó una bomba a la salida de este general a las 6 de la mañana, una cosa así, cuando se iba con su ayudante. La bomba aparentemente estaba en esos, ¿viste esos ciclomotores que veíamos tanto en Mojuca y por todos lados? Bueno, no sé si nosotros les comentamos, hay unos ciclomotores, no sé cómo se llaman, patinetas eléctricas, pero les puedo asegurar que está lleno Moscú de esas. Uno camina por la calle y ve en una vereda 10. Una de esas aparentemente tenía una bomba. Normalmente son esas que tienen GPS y que vos llegás y con una aplicación la destrabás, la pones a andar y te vas. Entonces están dejadas así en cualquier lado y cualquiera va, la agarra, la usa, la deja de vuelta, la usa otro. Bueno, funciona así el sistema. En esa confusión a una parece que le pusieron explosivos y los dejaron en la puerta del edificio, que explotó a la salida. Eso significa que probablemente estaban monitoreando en tiempo real los movimientos de este general. Si pudieron hacer eso, eso quiere decir que o tenían un observador que estaba mirando el lugar, que eso pudo haber sido y están investigando desde un edificio cercano con binoculares, o tenían un auto estacionado donde lo estaban viendo lo que pasaba, están revisando también cámaras y testimonios para ver si hubo algún agente que se pueda localizar. Y una tercera opción que ellos manejan es la penetración en los sistemas de seguridad del edificio. ¿Vieron las cámaras de vigilancia que tienen los edificios? Bueno, se metieron en esas cámaras y usaron esas mismas cámaras para hacer estallar el explosivo al paso de este hombre. Hay algunas de estas opciones, esta última sobre todo, es bastante más elaborada la capacidad que se necesita para poder haber hecho eso. Pero aún la última, haber penetrado a Moscú y haber conseguido ese punto, es un problema. O sea, convengamos que es un problema y es una señal de advertencia de que Ucrania puede seguir repitiendo estos atentados contra otros si Rusia no consigue desmantelar qué célula fue rápidamente. Eso es lo que más o menos se sabe y es lo que habla de, bueno, de que todavía Occidente, porque en definitiva Ucrania está guiada por Occidente, tiene la forma de golpear. Hace un par de días leía, habían detenido ciudadanos de Asia Central que venían con explosivos que habían entrado en la frontera de Rusia y que me acordaba cuando hablábamos de los problemas de inmigración. Porque esto pueden haber sido ciudadanos ucranianos o puede haber sido cualquiera de alguna república islámica que haya contratado a algún grupo de estos yihadistas que haya facilitado la operación, y también puede haber sido un sicario común y corriente que haya utilizado la inteligencia ucraniana. Las posibilidades son muchas, pero demuestran que encuentran la forma de llegarlo. La hija de Dugin, un bloguero que era Tatarsky, son dos blancos menores comparados con un general que además se dedicaba a denunciar los ataques de bandera falsa y otras cosas que había hecho Occidente con la cuestión de las armas químicas. Un tema complejo esto. Y esta guerra en Ucrania, como hemos hablado en varias oportunidades acá, convirtió a Zelensky en una figura mediática. Ya era mediática y pareciera más bien que siguió dentro de su propia película, ¿no? Ahora, los recientes roces con Occidente, que cada vez son más claros y más evidentes, ahora le sacaron el celular y no puede postear estando bajo efectos de diferentes drogas. Pero aunque vos hablaste muchas veces, ¿te acuerdas que una vez hizo un video drogado Zelensky? Sí. Bueno, por eso ahora le sacaron el celular. Bueno, yo a lo que veo, que vos bien hablaste en varias oportunidades del futuro, ¿no? El futuro político de Zelensky. ¿Cómo lo ves ahora? Ahora, donde uno percibe que está perdiendo control sobre su gobierno y principalmente está perdiendo apoyo internacional.
Creo que Zelensky tiene poca vida, eso se lo vengo diciendo hace rato y creo que ahora está absolutamente claro. Zelensky no le sirve a nadie y encima, como te decía antes, es una dificultad para negociar, porque si hay que negociar la paz, ¿con quién negocias? Zelensky tiene el mandato vencido como presidente desde mayo. No entregó el poder a la Rada, por lo tanto no hay quien en Ucrania pueda firmar con legalidad. O sea, si Zelensky firma eso, el próximo que venga puede desconocer el documento diciendo, ¿este tipo quién es? O sea, no, ustedes lo reverenciaban como el presidente ucraniano, pero en realidad no lo era legalmente. Entonces ahí hay un problema grave. Además, Zelensky tiene mucha información sobre cosas que ha ido pasando, ha presionado a muchísimos líderes. Yo creo que Zelensky, cuando pierda el poder, va a perder la vida. O sea, creo que ese es el problema y eso es lo que lleva a la desesperación de Zelensky. Zelensky jugó a todo o nada, bueno, no tuvo suerte en los resultados. Vamos con el tema de Rusia y Ucrania, que siguen enfrentándose en una guerra que parece lejos, ¿no? Bastante lejos de resolver. En el terreno diplomático, ni pensar, sigue siendo poco probable. Ahora, ¿hay condiciones reales para una negociación? ¿Qué rol podría jugar China o los países del sur global en una salida al conflicto? Hoy poca y nada. Creo que pueden sostener a Rusia, no tiene otra que sostenerlo porque después se va a volver contra ellos, pero ahí termina toda la historia. Creo que Rusia hoy no va a negociar, inclusive hoy es una utopía pensar que un país externo, incluyendo a China, puede presionar a Rusia para negociar. Creo que hay que negociar con Rusia, creo que Rusia es quien toma las verdaderas decisiones ahora, en este momento, dadas las circunstancias y lo que pasó. Y encima ahora aparentemente tiene los refuerzos de Corea, así que bueno, imagínense que la situación está dura. El discurso de Trump, que sugiere una posición menos intervencionista en Ucrania, distinta, por supuesto, a la actual política de nuestro querido Biden. Ahora, si Trump vuelve al poder, que es la pregunta de millón, ¿no? ¿Qué cambio podemos esperar en el equilibrio global entre Estados Unidos, Rusia y Europa? ¿Vos crees que se va a reconfigurar a la OTAN o su relación con Ucrania? Porque si bien vos hablaste que es posible que una de las estrategias que Putin esté esperando este mes que falta apenas para su asunción, ¿cómo lo estás viendo? Si llega al poder, se logra mantener el poder y no le pasa nada este año, creo que va a haber grandes cambios, creo que vamos a ver un mundo más proteccionista, creo que vamos a ver una Europa que se va a encontrar en una situación muy complicada, excepto que gire y entienda que la globalización se terminó y que el globalismo es algo del pasado e indeseable y cambie todas sus políticas y cambie todas sus fuerzas políticas a cargo, lo cual no es un tema menor. Creo que ahí se daría la confirmación de ese modelo multipolar. Pero claro, va a haber coletazos y va a haber coletazos grandes. No creamos que esto va a ser fácil. Esto va a ser realmente una cuestión complicada, larga, en el sentido de que por ahí en términos temporales uno dice, bueno, pasó un año, pasaron 2 años, no es para tanto. Bueno, sí, no es para tanto hasta ahí. O sea, cuando vos lo estás viviendo y con el riesgo que hay, bueno, es un periodo muy largo. Es claro que, bueno, tras analizar estos hechos más recientes, ¿no?, que hemos hablado, que influyen en el conflicto OTAN-Rusia, en el futuro de Ucrania, desde el asesinato de Kirillov hasta las declaraciones de Trump, lo único que queda claro es que estamos en un momento difícil, que estamos en un momento decisivo, donde todas estas cuestiones y todas las decisiones que se tomen podrían redibujar el mapa global. Así que bueno, estamos todos en esta expectativa, en esta etapa de transición. Estamos viviendo un momento bisagra y más de una oportunidad, ya lo hemos comentado acá. Tenemos la suerte de vivirlo. Yo creo que también estoy deseando que tengamos la suerte de sobrevivirlo, porque las cosas se están poniendo cada vez más complejas.